tema de hoy, los tesoros escondidos. ¿Cuáles son los tesoros escondidos? Cuando escuchamos la palabra riquezas, tesoros, inmediatamente se viene a nuestra mente cosas materiales, ¿no? Se viene a nuestra mente un cofre lleno de oro, etcétera, etcétera. Ese tesoro que siempre desde pequeño nos han puesto y nos han visualizado como riquezas terrenales, como dinero, como bienes materiales. Pero déjeme decirle, amados y queridos por Dios, que los tesoros escondidos están en Cristo Jesús. Nuestra vida llena de problemas, dificultades y aún también enfermedades constituyen las riquezas de Dios, porque es allí donde están escondidos los tesoros. Es allí donde el Señor se mueve con poder. Por eso las riquezas de Dios no tienen que ver con cosas materiales. Dios tiene y es el dueño de toda la creación, es el dueño del oro y la plata. Pero el Señor, con su voluntad, Él nos permite experimentar los verdaderos tesoros. Todo lo que sufrimos allí, en las dificultades, es donde Dios actúa y nos perfecciona. ¿Para qué? Para que nosotros maduremos como hijos suyos. Debemos madurar, hijos de Dios. Debemos crecer, dejar de ser esos niños fluctuantes, tomando malas decisiones, hombres y mujeres de doble ánimo, a comenzar a crecer en la presencia de Dios y estar firmes y madurar, crecer en el Espíritu, dejar de ser esos bebés espirituales, a convertirnos en hijos de Dios, maduros y firmes en la fe. Para que ya no vivamos en la carne, porque la carne debe padecer para que sea quebrada nuestra voluntad y para que la voluntad de Dios emerja en nuestras vidas. Eso es, y es allí donde se pueden encontrar los verdaderos tesoros. El tesoro de sabiduría y entendimiento del plan de Dios para nuestras vidas. Y es que somos sus tesoros. Somos sus tesoros. Somos pulidos. Somos formados en su presencia, y por medio de esa formación sus hijos brillan, sus hijos pueden experimentar los verdaderos tesoros, ¿no? Vamos a la palabra de Dios en Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Busquemos la palabra de Dios, Colosenses 1:24. Está atrás. Dice, ahora, el apóstol Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a analizar esta primera parte en Colosenses 1:24 y a explicar un poco palabra por palabra, frase por frase, para que podamos comprender en realidad qué era lo que Pablo entendía por tesoro. Ahora me gozo en los padecimientos, en lo que padezco por vosotros. Dice, me gozo. Por eso, el gozo en lo que padezco, el gozo en las dificultades es lo que me lleva a mí a experimentar el verdadero tesoro.
Y dice en la segunda parte, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cumplo en mi carne. Es allí donde nosotros podemos entender que Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo estuvo en la cruz por nosotros. Y que nosotros cumplimos en la carne lo que Jesucristo padeció en la cruz. Y este cumplimiento en la carne nos lleva a tener una vida dedicada a Dios y a experimentar los verdaderos tesoros que inician con el gozo en su iglesia. Dice aquí, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Los verdaderos tesoros, las verdaderas riquezas están escondidas en la iglesia, están escondidas en el cuerpo de Cristo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Era Saulo. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo era una persona estudiada, era una persona rica, era una persona que estaba llamada a ser sacerdote, uno de los sanedrines, sacerdotes de esa época, sacerdote judío. Tenía muchas expectativas de vida. Su familia, sus padres tenían muchas expectativas en él. Pero un día, recogiendo cartas para autorizaciones para ir y encarcelar a los cristianos, camino a Damasco, fue quebrantado. Inmediatamente su cuerpo cayó de rodillas delante de la presencia del Señor Jesucristo. Quedó ciego inmediatamente. El Señor le dijo, ¿por qué luchas contra mí? Y le dijo que tendría que padecer para llevar la palabra a los gentiles. Él se arrodilló y dice, heme aquí. Se dispuso para Dios y fue quebrantado. Pero ¿qué tuvo que dejar? ¿Qué tuvo que dejar Pablo por ir y cumplir el plan de Dios en él? Él tuvo que dejar muchas cosas y volverse pobre para aceptar los tesoros que vienen de Dios. Y yo siempre me digo, ¿por qué nosotros, cuando buscamos de Dios, cuando más lo amamos y más queremos estar en su presencia, muchas veces las dificultades nos agobian, las enfermedades? En este momento, en nuestro grupo devocional hay muchas necesidades de sanación. Tenemos aquí personitas, tenemos dificultades en el alma, en la parte psicológica, en el cuerpo. Tenemos dificultades en nuestros sistemas corporales. Hay personas que tienen problemas en la sangre, hay personas que tienen problemas en sistema inmunológico. Personitas aquí que tenemos problemas financieros. Hay problemas de depresión, de falta de sueño. Eso, allí es donde están escondidas las riquezas y los tesoros de Dios. Por eso una iglesia donde hay aflicción, también hay riquezas. Porque allí, por medio de esas circunstancias, esas experiencias de vida, podemos obtener sabiduría y entendimiento de parte de Dios. Sabiduría y entendimiento. Por eso la sabiduría no es conocimiento humano. La sabiduría no es conocimiento de hombres. La sabiduría
se fundamenta en experiencias de vida que nos llevan a conocer a Dios y a descubrir esos verdaderos tesoros, porque es la única forma en que Dios nos pule, es la única forma en que Dios nos hace madurar, porque a veces somos inmaduros espirituales y creemos que en una iglesia tenemos que estar todos sanos, tenemos que estar todos bien, y no es así. La iglesia sufre padecimiento en el cuerpo de Cristo, así como Cristo sufrió en la cruz y ahora somos su cuerpo. Los mismos padecimientos tenemos nosotros para que afloren en nuestras vidas las verdaderas riquezas que están escondidos en lo más profundo en nuestro ser interior. Por eso, hijos de Dios, si usted ve que en su iglesia, en su congregación, hay enfermos, hay gente necesitada, alégrese, gócese, porque es allí donde se manifiesta el poder, es allí donde se manifiesta las riquezas de Dios, es allí donde están las verdaderas riquezas. Y hay que descubrirlas y hay que caminar en ello. Muy bien. Continuemos en este tema. Nuestra vida se debe dedicar a Dios, porque cuando se dedica a Dios, cumple en la carne lo que Jesucristo cumplió en la cruz por ti y por mí. Nuestra vida está dedicada plenamente a Dios. Y cuando yo digo que debemos cumplir en la carne los padecimientos, quiere decir que a medida que yo dejo los vicios, el egoísmo, los placeres sensoriales y sensuales, que es simplemente cuando yo busco riquezas materiales, cuando yo me afano por lo material, cuando yo me afano por los intereses personales. Esa es la carne, vivir en el ego, en el yo puedo, yo hago, yo tengo, yo he hecho. Y pasar a romper esa carne de manera que yo no viva por lo que siento, sino por lo que creo, ¿sí? Mucha gente vive que siento, y muchos cristianos viven así, pensando ahora que quiero sentir con Dios, ahora que quiero sentir cosas con Dios. Créame que no es por lo que siento, sino por lo que yo creo, y yo camino en la fe. Yo le creo a Él, yo le creo a Dios, y por eso camino. Mi vida, el motor de mi vida es la palabra de Dios. El motor de mi vida es mi fe. No es mi emoción, ni mis sentimientos, ni mi carne. Eso no es lo que me mueve a mí. Y por eso a veces sufrimos de aflicciones. Por eso a veces Dios nos pone pruebas. Por eso sufrimos de tribulaciones. Para que recordemos que no es en la carne que se vive la vida cristiana. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Quiere que usted se quebrante, que usted quiebre de una vez por todas su voluntad, para que la voluntad de Dios emerja desde su interior. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, del 12 al 13. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sí? Dice aquí, sino que gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Hijos de Dios, nosotros
debemos abrirnos paso, permitir que el Señor, que mora en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo, se abra paso a través de su hombre exterior, que se abra paso en la carne para que nosotros vivamos en el Espíritu. Recuerden que el ser está hecho, configurado de la siguiente manera: todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios ha diseñado nuestras vidas así para que en el espíritu, en nuestro espíritu, more la presencia de Dios. Y si no está allí Dios en mi espíritu, yo me siento vacío, me siento desanimado, me siento que me falta algo, siento que me falta algo. Por eso debemos ser llenos de la presencia de Dios. Pero para que esto suceda, hay que romper esa barrera que es la carne. Hay que romper esos deseos personales y permitir que la voluntad de Dios atraviese nuestro ser y comencemos a tener sabiduría y entendimiento. Vamos a regresar nuevamente a Colosenses. Vamos a regresar a Colosenses. Capítulo 2, versículo 3. Dice así. Bueno, vamos a leer desde el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 2 de Colosenses. Leamos juntos: porque quiero que sepáis, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están escondidos en el Señor Jesucristo. Pero para yo poder alcanzar toda esa sabiduría y conocimiento de Dios, debo abrirme paso a través de la carne, ¿sí? Y para abrirme paso a través de la carne de Cristo, tengo que padecer o tener los mismos padecimientos en la cruz por medio de las circunstancias, problemas, dificultades, etcétera, aún en la enfermedad, y poder encontrar y poder quebrar ese cascarón que no deja que la voluntad de Dios emerja en nosotros. Son muchas cosas que tenemos que dejar atrás, muchos vicios, una vida llena de vida sensorial, una vida llena de intereses para llenar placeres materiales, y abrirnos paso por medio de la carne para encontrar el tesoro escondido que está en Cristo Jesús. Por eso, hijos de Dios, para finalizar, la carne tiene que ser quebrada para que el Señor Jesucristo tome el control de nuestro ser y emerja así desde nuestro interior el Espíritu Santo de Dios. Tome el control y guíe nuestras vidas. Vamos a leer Efesios 3:16, que está más atrás. Efesios 3:16. Leamos juntos. Efesios 3:16. Dice la palabra de Dios: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí?
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dios nos dice a través de su palabra que Él nos dará sus riquezas, ¿sí?, en el hombre interior por su espíritu. Quiere decir esto que usted y yo estamos diseñados con un espíritu, pero el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Él comienza a llenarnos, pero Él comienza a abrirse paso por medio de nuestra carne para que podamos experimentar el amor que Él tiene escondido en nosotros y podamos experimentar y entender sabiduría de Dios. Muchas enfermedades, muchas situaciones, muchos problemas se solucionan con el entendimiento de Dios y de su voluntad. Por eso hay que entender muchas cosas. Hay cosas que no comprendemos en nuestro camino espiritual, pero esos son los tesoros que Dios va a revelar en nuestras vidas. ¿Listo? El ser humano quiere una vida fácil. El ser humano siempre quiere una vida sin dolor. El ser humano quiere tener una vida, y sobre todo el cristiano, cree que la vida cristiana es tener una vida sin padecimientos, donde no se tenga que hacer nada o hacer el mínimo esfuerzo y que siempre nos vaya bien sin poner de nuestra parte y sin cumplir en la carne lo que Cristo cumplió en la cruz. Hijos de Dios, no se afanen, no se agobien si ustedes están sufriendo necesidades. Yo sé que muchos de aquí están sufriendo, están padeciendo situaciones, pero es allí, y me quedo con ustedes, es allí donde se encuentran las verdaderas riquezas de Dios, es allí donde afloran las verdaderas riquezas del Señor, es allí donde se ensancha nuestro espíritu para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces tengan paciencia, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.